están? Dios los bendiga a todos. Me es muy grato para mí estar aquí nuevamente con ustedes y meditar en las Sagradas Escrituras. Es de verdad emocionante el poder meditar en la palabra del Señor y cada día que la estudiamos, cada día que nos adentramos en ella, como Dios nos muestra cosas hermosas y maravillosas. Hoy les saludo desde aquí esperando que estén siendo bendecidos y si no fuere así, de verdad rogo al Padre Celestial que Dios tenga misericordia y les ayude en toda necesidad que pudieran estar teniendo. El tema de hoy quiero hablar de la gracia de Dios y este tema lo he escogido especialmente de lo que estamos haciendo, como ya sabrán algunos que son parte de la iglesia. Estamos dando los días viernes lo que es el curso sobre el tabernáculo de reunión, el tabernáculo que Dios le dio a Moisés o le pidió a Moisés que levantara para que ahí se manifestara la presencia de Dios. Y hay muchísimas enseñanzas muy bonitas en este estudio del tabernáculo que damos los viernes a las 7 de la noche. Y una de esas enseñanzas está aquí, lo que es la gracia de Dios. ¿En dónde encontramos la gracia de Dios? La encontramos en el capítulo 27, en el versículo 1. Aquí encontramos la gracia de Dios. Quiero que lo leamos y si lo puedes buscar, si no, cuando tengas la oportunidad. El capítulo 27, en el versículo 1, dice así: harás también un altar de madera de acacia, y dice de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura 3 codos. Aquí en este pasaje vamos a encontrar la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra y por esta hermosa enseñanza que hoy podemos encontrar aquí en las Escrituras. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero decirte, amado hermano, que dentro del atrio, el Dios le estableció cómo sería el tabernáculo de reunión. Y en el atrio, después de la puerta por la que se tenía acceso al atrio, lo primero que se encontraban el pueblo de Israel era con el altar de bronce. El altar de bronce representa la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero este altar de bronce, cuando se los estableció al pueblo de Israel, se lo estableció que tendría que ser hecho de madera de acacia. No me voy a poder meter a todos los detalles sobre la madera ahorita, pero la madera representa la humanidad. La madera de acacia era una madera de un árbol que crecía, tenía la particularidad de crecer en los lugares desiertos donde no había agua, cerca de las orillas también del Mar Muerto, pero sobre todo en los desiertos del Sinaí. Ahí es donde se encontraba este árbol. Una de las características de este árbol, quiero mencionártelas porque esto es muy importante, es que este mismo árbol tenía la facilidad de proveer todos los nutrientes necesarios a sus ramas, de modo que cuando estas ramas crecían, tejían, se formaba un árbol que tenía una hermosa belleza, este árbol de la madera de acacia. Ese nutriente que estaba dentro, representa ese espíritu. Este árbol, esta madera representa a nuestro Señor Jesucristo, pero ese nutriente representa el espíritu del que habla Isaías, que tendría el Hijo de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, y así nos va diciendo los 7 espíritus que tendría. Esos nutrientes estaban ahí, pero quiero hablarte de eso que dice más adelante, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Es decir, era un mueble cuadrado, hueco, cuadrado, forrado de bronce. Pero este mueble, que tenía un emparrillado para ahí degollar y quemar al animal que se ofrecía, tenía 5 codos. Quiero decirte que en la Escritura el número 5 es un número muy especial, porque el número 5 representa en todo lugar donde lo encontramos la gracia de Dios. Ese es lo que representa el número 5.
Y la gracia de Dios, quiero decirte que aquí en el altar de bronce estaba manifestada, en aquel lugar donde estaba mostrándose el castigo y la ira de Dios por el pecado, ahí también se mostraba la gracia de Dios, en la sustitución de aquel animal que tomaba las culpas de aquellos israelitas que presentaban aquellos animales para ser degollados. ¿Cómo se define? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo la podríamos definir? Esto nos abre un panorama muy hermoso y muy claro. La gracia de Dios, quiero decirte que no la vas a encontrar como definición en algún diccionario. La gracia de Dios la tenemos nosotros que concentrar o que definir en base a lo que nos habla la Escritura. Y para que lo entendamos así, nosotros la hemos definido de esta manera. La gracia de Dios, escúchalo bien, es un aspecto o atributo compasivo del amor de Dios hacia el ser humano, por medio del cual Dios nos concede favores y bendiciones sin que nosotros los merezcamos y sin que tampoco podamos adquirirlos por nuestros propios medios. Los favores de Dios, sus bendiciones, la salvación, etcétera, nosotros no podemos comprarlos ni merecerlos. Lo único que podemos hacer es recibirlos. Esa es la gracia de Dios. Te lo vuelvo a decir, sobre todo la primera parte, es un aspecto compasivo del amor de Dios hacia nosotros los seres humanos, que nos otorga esos beneficios, nos concede esas bendiciones sin que las merezcamos. Y aquí la gracia de Dios estaba manifestada en la salvación, en la remisión del pecado. La gracia de Dios estaba ahí cuando presentaban aquel animal y el hombre que lo presentaba ponía sus manos sobre su cabeza y así le transmitía sus culpas a aquel animal que estaba atado a esos 4 cuernos que tenía el altar. Y aquel animal era degollado y la sangre salpicaba, pero no obstante que salpicaba, aquella sangre de aquel animal era untada sobre la cabeza o la frente de aquel hombre que presentaba aquel animal, y entonces así era redimido de todas sus culpas, y aquel animal llevaba esa culpa por ese pecado. Quiero decirte que esa gracia de Dios así se manifestó. La gracia de Dios se sigue manifestando en nuestras vidas, amado hermano. No solamente en el aspecto de la salvación. La gracia de Dios es algo que nosotros a veces no merecemos, pero Dios por su infinita misericordia y gracia ha obrado en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros antes de haberle conocido nos dimos cuenta que por la gracia de Dios o no morimos en un accidente o no se nos perdió aquella circunstancia que tanto nos preocupaba o que fuimos librados de una situación grave, etcétera, etcétera? Esa gracia de Dios siempre se ha manifestado. Quiero decirte que en la cruz del Calvario el Señor Jesús mostró esa gracia. El altar de bronce representa la doctrina de la salvación. La gracia de Dios estuvo allí en la doctrina de la salvación. Efesios en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9 nos dice que por gracia somos nosotros salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, y dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación nosotros no la podemos comprar. La salvación nosotros no la podemos nosotros cambiar. La salvación solamente nos toca, o lo único que podemos hacer es recibirla y agradecerle a Dios por lo que nos ha dado. Esa es la gracia de Dios. Muchas veces nosotros no la entendemos y no sabemos cómo es, pero la gracia de Dios son esos favores inmerecidos. A veces no nos los merecemos, pero Dios nos otorga grandes bendiciones, grandes beneficios. Amor tan inmenso es el que tiene hacia todos nosotros. Pero también en este altar quiero decirte que hay un aspecto que no quiero dejar de pasar de largo. Dice que su altura sería de 3 codos. Su altura de 3 codos.
Y esta altura es algo muy importante, aproximadamente 1.35 metros. Hay quien dice que un codo 50 centímetros, pero las escrituras en los tablas de pesos y medidas nos refieren aproximadamente 40 centímetros, 35 centímetros. Entonces, una medida promedio es de 1.35 metros. Pero este número 3, ¿qué representa? El 5, la gracia de Dios. Y el 3, quiero decirte que representa la perfección divina. La perfección divina, porque la perfección divina está en la bendita Trinidad. Son 3 en uno y los 3 son uno y son perfectos. ¿Qué define el diccionario como perfección? El diccionario define como perfección aquello que está completo, aquello que no tiene defecto, aquello que no tiene tacha alguna, aquello que está sin culpa, aquello que es puro, lo que posee toda excelencia moral. Eso es lo que representa o lo que define el diccionario como perfección. Así que en la perfección significa que ya no queda nada más que hacerle. Ya no hay más crecimiento, ya no hay más avance, ya todo está completo, ya todo está hecho. Quiero decirte que la perfección estaba en Jesús. Él fue la perfección divina. El Señor Jesús fue perfecto y cumplió cabalmente cuando clamó en la cruz del Calvario en aquella tarde cuando fue crucificado y dijo, consumado es. Ahí se hizo la perfección. Esa perfección divina se manifestó ahí en ese altar de bronce, ahí donde se llevaba la remisión de todos los pecados. Ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo mostró esa redención también, siendo tipo y figura de la cruz, el altar de bronce. Quiero decírtelo de esta manera para que lo podamos nosotros entender. La perfección divina se manifestó en la cruz, como estaba establecida esta perfección allí en el altar de bronce. La perfección divina se presentó con Jesús y Jesús fue perfecto cuando fue crucificado. Él, si tú recuerdas los pasajes que nos hablan de su crucifixión, en algún momento de la Escritura, Él menciona y le dice al Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí se estaba viendo una situación personal que Él estaba experimentando y viviendo. Y ante todas aquellas cosas que atravesó en la cruz o antes de ser llevado al Gólgota, cuando fue coronado con esa corona de espinas, cuando fue abofeteado y cuando fue escupido y cuando fue desnudado, cuando fue lastimado con aquellos azotes, quiero decirte que ahí Él fue perfecto. Y todo ese cansancio lo llevó hasta la cruz del Calvario, donde ya estando en aquella condición, de repente dijo, tengo sed. Y su sed no era solamente para que se cumpliese lo que la Escritura decía de Él, que en su dolor le dieron a beber vinagre. No era solamente por eso. Físicamente Él tenía la condición humana y tuvo sed. Pero quiero decirte que aquellos hombres quisieron obrar con humanidad y quisieron darle a refrescar un poco para que Él se fortaleciera. Y por allá vieron que había vinagre y dijeron, qué mejor, como un narcótico, como un medicamento que le pudiera aminorar sus dolores, aminorar sus malestares físicos que estaba viviendo. Pero cuando le fue llevada aquella esponja con aquel vinagre a la boca, Él la desechó, porque no era de esa manera como tenía que entregar su vida. Él tenía que ser perfecto en la cruz del Calvario y lo desechó. Por otro lado, encontramos a aquel soldado que cuando veía aquella condición de Jesús y que moría y no moría y moría y no moría, y dice que tomó una lanza y se la clavó en el pecho. Quiso por humanidad ya
cortar ya este espectáculo, que ya esto terminara, que este hombre ya no siguiera padeciendo más. Era un soldado romano. Pero Jesús dijo, no es de esa manera, y siguió vivo. Se aguantó y estuvo hasta que Él dijo, consumado es, consumado es, porque tenía que ser perfecto en la cruz. Así esos animales en el altar de bronce eran perfectos, porque esos animales perfectos, sin mancha, sin tacha alguna, sin defecto, estaban ahí puestos, mansos, enmudecían y no se quejaban. Así nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser perfecto en la cruz. Pero te digo que el Padre, la bendita Trinidad, la perfecta Trinidad, la Trinidad de la perfección divina se manifestó ahí. El Padre también fue perfecto, porque el Padre pudo haber enviado millones de ángeles o legiones de ángeles para ayudar a su Hijo. ¿Qué padre que ve sufriendo a un hijo no va y lo defiende? Pero el Padre tuvo que voltearse, tuvo que cerrar los ojos ante aquella situación y dejar solo a su Hijo amado, a su Hijo unigénito. Y por eso Jesús expresa, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero fue perfecto el Padre al dejarlo que Él pudiera pagar el precio por todo el pecado de todos nosotros y de todo el mundo. Y no se diga del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que fue perfecto, te decía al principio, esa madera de acacia que tiene unos nutrientes especiales que hacían que aquellas ramas de aquel árbol crecieran y se fueran formando una belleza arquitectónica en aquel árbol, de tal manera que eran árboles hermosísimos. Quiero decirte que ese Espíritu Santo fue el que lo fortaleció, fue el que lo mantuvo, fue el que le dio la fuerza, el vigor y le dio toda la fortaleza espiritual para que él pudiera sostenerse en la cruz del Calvario. Porque no fueron los clavos, como muchas veces se ha dicho, lo que sostuvo a Jesús. Fue el amor que tuvo por toda la humanidad. Fue el amor que tuvo por ti, por mí. Esa perfección divina se manifestó ahí, ese Espíritu Santo fortaleciéndolo en todo su ser para que Él pudiera ser el que llevara el castigo de todos nosotros. El Espíritu Santo le dio la fuerza, la fortaleza para soportar todo el sufrimiento de la cruz. Qué hermosa perfección, qué hermoso fue nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte, amado hermano, a través de esta pequeña reflexión, que ahí está el regalo de la salvación. El pueblo de Israel, cuando llegaba al tabernáculo de reunión, no entraba directamente hasta el lugar santísimo. Es más, ni podían entrar. Pero quiero decirte que con lo primero que se topaban era con el altar de bronce. Y el altar de bronce nos habla de la salvación. Y hoy quiero decirte, amado amigo, amado hermano, que la salvación no es un juego. La salvación es el regalo más hermoso que podemos nosotros tener de Dios. Y es por gracia, no por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecerla. No hay nada que nosotros podamos hacer para que no nos sea dada. Nosotros podemos solamente con abrir nuestra boca y decirle al Señor, yo acepto el regalo de la salvación y la vas a recibir. Yo te invito en esta hora que entregues tu corazón al Señor, que le entregues tu vida, que le abras la puerta de tu corazón. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere estar contigo. Yo te invito ahí donde estás, que le digas al Señor, Señor Jesús, gracias, gracias por esa gracia que tienes para concedernos principalmente la salvación. Porque sabemos que la gracia de Dios va mucho más allá de la salvación.
A través de ella nos concedes todas las cosas que anhelas y deseas, aunque no las merezcamos. A través de la gracia tuya nos muestras todo tu amor hacia nosotros. Y en esta hora, Padre, dile al Señor, te abro la puerta de mi corazón y acepto el sacrificio de Jesús que fue a la cruz en lugar de mí. Yo debía de haber estado en la cruz y ser crucificado por toda mi iniquidad y todo mi pecado. Pero Jesús, tú tomaste mi lugar. Y dice el apóstol Pablo que clavaste el acta de los decretos que nos era contraria. Clavaste ahí en la cruz esa acta que nos condenaba de toda nuestra maldad. Y hoy por ti recibimos el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por tu grande amor. Pero tú, Señor, te sigues manifestando todos los días. Y no solo en el plan de la salvación, sino en toda angustia y todo dolor que a veces nosotros tenemos. Y si fuiste perfecto, Señor, en el plan de salvación, tú eres perfecto en todo asunto que se presenta en nuestra vida. Tú eres perfecto en todo momento, Señor, en toda circunstancia que a veces enfrentamos. Tú eres perfecto, Jesús. Tú eres perfecto, Padre Celestial. Tú eres perfecto, Espíritu Santo, obrando en favor nuestro. Gracias, Dios, por estos dos atributos hermosos y maravillosos que tienes. La perfección divina y tu gracia, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas mandándonos tus peticiones al correo casadalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y antes de irte, no olvides activar la campanita y suscribirte a nuestro canal. Ahí podrás encontrar la sesión para podcast Celebrando su Gloria, la sesión Escudriñando las Escrituras y la sesión para niños Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús. Te esperamos en la próxima. Recuerda, Cristo te ama.